Vamos a ver las soluciones de los ejercicios de la semana 4. Y bueno, primero tenemos un problema de placas paralelas, que nuevamente suponemos que la separación entre ellas es mucho más pequeña que sus tamaños y que por lo tanto podemos, lejos de los bordes, considerarlas básicamente como dos placas infinitas y la separación entre ellas algún valor d. Entonces nos pide varias cosas, ¿no? La diferencia potencial, y nos indica que tomando el eje Z hacia arriba hay que encontrar también el potencial eléctrico en todas partes y nos pregunta cómo son los equipotenciales en este caso. Entonces básicamente la respuesta la tenemos aquí abajo. Bueno, empezando por los equipotenciales. En este caso los equipotenciales son placas paralelas a las placas cargadas. Eso pues lo podemos deducir en realidad por simetría. Y también podemos deducirlo de la forma analítica del potencial. Entonces vamos a verlo de la forma analítica. Bueno, sabemos que para este caso el campo eléctrico pues va perpendicular siempre a las placas, de la positiva a la negativa, y que tiene una intensidad constante. Y esa intensidad constante tiene un valor de sigma entre epsilon 0, donde sigma es la carga por unidad de área de las placas, ¿no? Dijimos que en la misma densidad de carga, la misma carga por unidad de área, solo con signos opuestos, ¿no? O sea, tienen cargas por unidad de área de más menos sigma. Entonces, bueno, si el potencial eléctrico es tal que el campo eléctrico es menos la gradiente del potencial, pues eso lo hemos escrito tal cual en la ecuación 2. Con esta geometría solamente hay un componente en z, los demás componentes son ceros. Entonces tenemos esta relación. Realmente el potencial pues solo tiene una dependencia en z, solo podemos deducir por la simetría del sistema. Entonces esta derivada parcial se convierte en una derivada total y la podemos integrar pues muy trivialmente. Y tenemos lo que se muestra en la ecuación 3. Tenemos una constante de integración arbitraria y tenemos un potencial que varía linealmente. Definiendo el eje Z hacia arriba, entonces quedaría como menos sigma entre epsilon 0, todo eso por Z. Antes, si definiéramos el eje Z en la dirección contraria, pues habría un cambio de signo. Entonces, la diferencia potencial es básicamente de valor absoluto de sigma d entre epsilon 0. Digamos, normalmente pues los voltajes los medimos de tal forma que sean números positivos, colocamos durante los electrodos de forma que sean números positivos, entonces pues es muy común citarlo como algo positivo en este caso. Entonces tiene este valor de aquí, simplemente sustituimos delta phi adecuadamente y nos da pues sigma d entre epsilon 0 o menos sigma d entre epsilon 0, dependiendo de cómo midiéramos el voltaje. Digamos que analíticamente pues sería decir cómo ponemos nuestro eje Z. Fuera de las placas sabemos que el campo eléctrico es cero, entonces pues algo que tiene una derivada de cero es una constante. Entonces, volviendo un poco a donde se muestran los equipotenciales, bueno, los vemos tal como se muestran ahí entre las placas, digamos, separados por distancias homogéneas y paralelos a las placas, en este caso pues son horizontales por cómo está orientado el dibujo. Y digamos arriba de la placa negativa pues sería algún valor constante el potencial y abajo de la placa positiva será algún otro valor constante. O sea, ahí serían que el equipotencial real es una región tridimensional, no es nada más una superficie. Pues básicamente eso es la respuesta a la pregunta, o a las varias preguntas que incluye. Entonces en el siguiente tenemos pues otra vez la varilla larga, que recuerden que la resolvimos cuando estábamos hablando de ley de Gauss y demás. Entonces tenemos pues aquí la solución del campo eléctrico y nuevamente nos pide cuál es el potencial eléctrico y cómo son los equipotenciales. Lo podemos también deducir por simetría, que pues estos potenciales van a ser cilindros concéntricos con la varilla,
porque si el campo eléctrico depende únicamente de la distancia radial, también entonces el potencial debería solamente depender de la distancia radial, y superficies de R constante pues serían cilindros para esta geometría, ¿no? O sea, donde R es una coordenada en coordenadas cilíndricas. Entonces, digamos, burdamente la forma que tendríamos aquí potenciales, pues lo podemos deducir por simetría. Para obtener la forma analítica del potencial, pues sí tenemos que hacer un poco más de trabajo. Entonces, bueno, tenemos esta relación, que el campo eléctrico pues es radial y tiene esta variación, esta dependencia con R, y esto probablemente es igual a menos parcial de phi con respecto a R, en este caso. Es algo muy parecido al caso anterior, solo que en otro sistema de coordenadas. Pues nuevamente aquí la única dependencia va a ser con R, entonces la derivada parcial se vuelve total. Podemos integrar de manera más sencilla, sabemos que la integral de 1 sobre R es logaritmo natural de R, y nos queda una constante de integración. Hacemos un despeje sencillo para el potencial, y lo digamos aprovechando las reglas de los logaritmos. Digamos que la suma de dos logaritmos es lo mismo que el logaritmo del producto. En base a eso, digamos, hacemos la equivalencia en la ecuación 8 que se muestra aquí. Se recuerden que esta constante de integración c pues es una constante arbitraria, entonces si le factorizamos un factor de lambda entre 2pi epsilon 0, pues tenemos otra constante arbitraria. Digamos, nada más estamos poniendo c' para distinguir las constantes arbitrarias, pero realmente pues todas son igualmente arbitrarias. Tenemos, hay un c' que, digamos, donde c' básicamente sería exponencial de c', donde c' sería logaritmo natural de c b'. Y eso es lo que tenemos en la ecuación 8. Entonces nos queda algo que es un potencial con dependencia del logaritmo natural. Digo, realmente lo de la ecuación 8, de acabar con algo natural de algo multiplicado por R, es por cuestión de unidades, ¿no? Porque R es una distancia, no es un parámetro adimensional. Entonces ya este producto R por C' es un número adimensional, y digamos no tenemos problemas con unidades, ¿no? Pero realmente es la única razón para hacer esto, ¿no? Para hacer el 8. Y bueno, aquí la figura pues muestra lo que habíamos mencionado, que el Wassenaar son superficies cilíndricas en torno a esta varilla, ¿no? Obviamente la separación entre equipotenciales va variando, ¿no? Eso pues, cómo varía lo podemos ahí sacar de la ecuación 8. Tenemos ahí la relación. Pues eso realmente es todo, ¿no? Para contestar la pregunta 2. Ok, la pregunta 3 nos pregunta que si un potencial eléctrico tiene un máximo local, ¿qué consecuencias tendría esto para el campo eléctrico? ¿Y qué sucedería en el caso de un mínimo? O sea, en otras palabras, ¿qué sucederían máximos y mínimos con el campo eléctrico? Entonces, bueno, lo que siempre sucede es que si hay un máximo o mínimo local, pues su derivada va a ser 0, o sea, su gradiente va a ser 0 en ese punto. Entonces, un punto en el espacio en el campo eléctrico es igual a 0. Entonces, solamente en esos puntos. Y bueno, podemos deducir, digamos, ya sea en base a la relación entre potencial eléctrico y energía potencial, ya sea en base a cuestiones de cálculo de varias variables de mínimos y máximos locales, o ya sea en torno a considerar en qué dirección varía E, el campo eléctrico. Recuerden que es igual a menos gradiente de phi, por lo tanto aumenta en la dirección en que phi disminuye, y viceversa, o sea, apunta en la dirección en que phi disminuye, y básicamente ya lo hagamos por cualquiera de estas tres formas, el resultado es que en torno a un máximo el potencial eléctrico disminuye al alejarnos del máximo, y en un mínimo sucede lo contrario. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico se dirige hacia un mínimo y se aleja de un máximo de potencial eléctrico. Entonces eso pues, nos
indica que haría una pequeña carga positiva cerca de ese punto, ¿no? O sea, si ese punto es un mínimo, el campo eléctrico la llevaría hacia ese punto. De lo contrario, vaya, si el punto es un máximo, el campo eléctrico la alejaría de ahí. Esto es para una carga positiva. Para una carga negativa, lógicamente sucede lo contrario. Y la última pregunta concierne equipotenciales. Tenemos aquí un esbozo donde se nos dice que tenemos un máximo de potencial en un cierto lugar y pues las líneas son equipotenciales. Entonces, aquí se muestra en la figura 6, digamos, muy burdamente cómo sería este campo eléctrico. Es un esbozo muy burdo aquí, pero digamos, les da una idea, ¿no? Entonces, básicamente, donde las líneas de equipotencial están más juntas, es donde el campo eléctrico debe ser más intenso, pero es que el potencial eléctrico está variando rápidamente. Entonces, debe haber más líneas. Donde están muy separadas las líneas de equipotenciales, pues debe haber pocas líneas de campo eléctrico, como sea en el lado izquierdo de la figura, por ejemplo. Y bueno, como es un máximo, las líneas se alejan. Aquí realmente pues, se ve a primera vista o parece como si se cruzaran todas las líneas en el máximo. Eso realmente no necesariamente es el caso, pero no lo sabríamos por esta figura. Tendrás que tener información más detallada, porque no sabemos básicamente si el potencial diverge, digamos, se dispara hacia infinito en el punto rojo, o digamos, se detiene en un valor finito. El comportamiento en torno al máximo necesitaríamos más información, o el comportamiento exactamente en el máximo, pues tendríamos que saber mejor si diverge o no el potencial, pero digamos en el resto del dibujo, muy burdamente, sería como se muestra en este esbozo. Y digamos, burdamente, pues hay que procurar que crucen las líneas de campo eléctrico a 90 grados los equipotenciales, ¿no? Digamos, es parte de lo que tenemos que tomar como guía para hacer estos dibujos.